como siempre, que venís, que nos acompañáis, que estéis aquí siempre, en cada una de las emociones que tenemos cada mes, que no son todas, pero son algunas. Agradecer también la presencia de decanos que están aquí en Cantabria, porque se celebran las jornadas de violencia de género que hemos inaugurado en La Magdalena esta mañana. Bien, las emociones son parte del legado de años de evolución para enfrentarse con éxito al mundo que nos rodea, en el que vivimos cotidianamente y también de nuestro mundo interno. Estoy leyendo palabras de nuestra ponente de hoy para abrir un poco el enlace a su conferencia. Cubren una función adaptativa, de ahí que en múltiples situaciones nos aparezca un estado de vigilancia, acompañada de miedo, alerta o preocupación. La vigilancia es un mecanismo que nos va a permitir elegir qué comportamiento es el más adecuado para una mejor adaptación a esa circunstancia. Las situaciones que nos generan riesgos o incertidumbres nos van a provocar una hipervigilancia, que puede ser contraproducente para esa adaptación que pretenden las emociones. Nos lo explicará nuestra compañera y ponente de hoy que nos acompaña, que es Rosa Ramos, licenciada en Psicología, cursos de doctorado y suficiencia investigadora por la Universidad de Deusto, especialista en Psicología Clínica, lleva nada más que 35 años solo, desarrollando la profesión como psicóloga clínica en el ámbito privado, solamente 35 años. Formadora y supervisora de psicólogos de la Escuela Práctica de Psicología en la UNED de Tudela y en la UNED de Pamplona, formadora durante 2 años de psicólogos en el ámbito educativo en la creación de CREENA, que es el Centro de Recursos para la Educación Especial en Pamplona. También existe aquí en Cantabria ese centro, en el manejo de problemas de conducta graves en el aula. Lleva a cabo tareas de asesoramiento y desarrollo de programas de intervención para el manejo del estrés y la resolución de conflictos en personal sanitario y personal docente a través de formación impartida en el INAP, Instituto Navarro de Administración Pública. Impartió cursos de formación en la Escuela Pública de Enfermería sobre el manejo del dolor a personas expuestas a dolor crónico, sobre el manejo de expectativas y pensamientos irracionales en mujeres mastektomizadas. Imparte clases en el Máster de Psicología General Sanitaria en la Universidad Privada de Navarra y en la Universidad Pública de Navarra. Actualmente es decana del Colegio de Psicología de Navarra, vicepresidenta del Consejo General de la Psicología y coordinadora en el Consejo de la Comisión del Ejercicio Privado, Defensa de la Profesión y contra el intrusismo, algo tan habitual en nuestra profesión y en otras. Muchas gracias por estar con nosotros. Te cedo la palabra, el asiento, la mesa, el micro y todo lo demás. ¿No? Vale. Bueno, muchas gracias por estar aquí hoy conmigo, con todos. Y bueno, espero que este rato que vamos a pasar juntos y juntas, pues sirva para, bueno, pues para hacer sobre todo reflexiones, identificarnos con algunas cuestiones que yo voy a ir planteando. Y bueno, y como me decía Javier, pues siempre cuando se hacen este tipo de conferencias, ¿no? Se espera dar algún consejo, alguna recomendación. Yo también espero poder transmitiros alguna pequeña recomendación porque este tema, pues como todos los temas que tienen que ver con el ser humano, son siempre un poco n igual a 1, ¿no? No hay nadie que repita a otro ser humano y por lo tanto, bueno, cada uno cogerá aquello que le parezca más conveniente. Quiero dar las gracias a Javier por haberme invitado a esta actividad que él lleva desarrollando ya tiempo y que me parece muy importante, ¿no? Porque al final yo creo que el mundo lo dirigen las emociones en general, incluso en la política, en la sociedad. Por lo tanto, entender un poco, ¿no? Cómo pueden las emociones dirigir el comportamiento humano también pues es importante y a mí cuando me planteó esta actividad me pareció pues todo un reto interesante, ¿no? Y que yo creo que, bueno, que para eso estamos también, ¿no? Para compartir un poco el conocimiento que tenemos los distintos profesionales. Bueno,
Yo voy a hablaros de la determinación, pero como muy bien ha comentado Javier, en esas pequeñas frases que ya elaboré, la determinación sin hablar de la vigilancia es imposible porque una depende de otra. Es decir, que voy a hablaros de la determinación y voy a hablaros de la vigilancia. Y voy a hablaros también de las implicaciones que tiene el tener esas conductas en exceso, que son las que van a producir un poco el desajuste en el individuo, ¿no? Bueno, en exceso y a veces también por déficit, ¿no? Porque casi todos los problemas que presentamos las personas tienen que ver con eso. O tenemos conductas en exceso o hay comportamientos demasiado inhibidos que a veces no nos permiten adaptarnos correctamente, ¿no? Entonces, voy a explicaros un poco primero la función que tiene la emoción en el comportamiento. Ya sé que habréis hablado seguro de distintas definiciones de la emoción, pero yo me he centrado sobre todo en lo que va a tener que ver luego con el siguiente aspecto que voy a ir desarrollando. Entonces, bueno, ya yo creo que la emoción yo la entiendo como un proceso psicológico que nos prepara sobre todo para adaptarnos a responder al entorno, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos que tener sobre todo una conducta adaptativa para vivir bien y nuestras emociones nos van a ayudar porque cuando tenemos emociones negativas nos protegen de hacer determinadas cosas y cuando tenemos emociones positivas vamos a tender a repetir esos comportamientos que son buenos, ¿no? La función es esa, es la adaptación es la clave de la supervivencia y como todo proceso psicológico no puede observarse porque las conductas externas sí las podemos observar, pero cómo nos sentimos internamente solo se puede observar a través de lo que nosotros en psicología llamamos el comportamiento no verbal, es decir, los gestos, las reacciones corporales, el que me ponga roja, el que me empalidezca, el que se note mi cara totalmente compungida o muy alegre. Es decir, sí que hay una conducta externa no verbal, digamos, que nos va a explicar un poco qué puede estar sintiendo una persona, pero verdaderamente el desarrollo completo de esa emoción no la vamos a poder captar a no ser que la persona nos lo transmita, ¿no? Y la comprensión el comprender las emociones nos lleva a explicar qué nos pasa cuando reaccionamos ante determinadas situaciones y esos estímulos a los que nos exponemos, que son los que nos van a provocar las distintas emociones, pueden ser internos y pueden ser externos. Yo puedo tener un pensamiento preocupante y empezar a desarrollar una emoción, o puedo ponerme en contacto con un recuerdo y desarrollar una emoción. Pero también hay múltiples situaciones externas que nos van a provocar un impacto emocional, ¿no? En psicología clínica, las emociones que yo voy a tratar en esta tarde, ¿no?, tienen que ver con la vigilancia y la determinación. Ambas emociones son normales, es decir, tener vigilancia es una emoción adaptativa. Si no tuviéramos alerta ante determinados peligros, pues probablemente algo nos pasaría, ¿no? Por lo tanto, tener cierta vigilancia sería también una emoción adaptativa. Por supuesto, la determinación es una conducta y una emoción pues muy, muy adaptativa, ¿no? Porque es la que va a producir que generemos bastantes conductas y que busquemos bastantes objetivos o metas que nos vamos a plantear las personas. Pero también pueden generarnos desajustes y eso tiene que ver cuando son muy intensas o cuando están fuera de nuestro control, ¿no? Es decir, cuando yo desarrollo una vigilancia extrema, porque no todo el mundo, por lo menos eso en el trabajo clínico lo vemos muy fácil, no todo el mundo identifica sus emociones o no identifica qué se las causa, ¿vale? Saben transmitirte que las personas tenemos un estado de angustia, un estado de vigilancia o un estado de preocupación, pero en muchas ocasiones salimos de situaciones o de encuentros con personas o determinadas experiencias, ¿no?, que te dejan un sentimiento negativo, pero no sabes explicarte realmente qué ha ocurrido, ¿no?, para acabar así en esa situación. Y eso requiere todo un proceso de análisis, ¿no?, para poder ir cayendo en la cuenta de qué cosas nos afectan, cuáles nos gratifican, y es un poco un proceso importante. Ambas están relacionadas, es decir, la vigilancia nos ayuda a estar atentos y la determinación
es la que nos va a impulsar a actuar. Por ejemplo, si yo estoy os he puesto ahí, ante una situación desafiante, pues cuando preparas un proyecto importante en tu vida, necesitamos ambas cosas. Necesitamos estar vigilantes ante las dificultades que van a ir apareciendo y que pueden ir alejándonos de la consecución de nuestro objetivo, ¿no? Y por otro lado, necesitamos tener la determinación para llegar al final. Es decir, ambas emociones son fundamentales. Si la vigilancia derivara en unos niveles de ansiedad muy altos, lo que nos podría ocurrir es que se bloquearía la consecución del objetivo y el individuo en general se suele paralizar, ¿no? O puede empezar a tener pensamientos, ¿no?, de no consecución, de no poder, de falta de eficacia, y todo eso es lo que va a determinar en muchas ocasiones que las personas paralicemos nuestra conducta orientada a ese objetivo que nos hemos planteado, ¿no? Pero tenemos que preservar la salud mental, ¿no? Tenemos también que aprender a cuidar nuestra salud mental. Y eso supone que tenemos que aprender a manejar esos estados de vigilancia y también tener una determinación en algunos momentos, ¿no? Y eso es clave para una vida un poco equilibrada, ¿no? Es decir, que todo el mundo vamos a estar expuestos a multitud de situaciones que nos van a mantener vigilantes, preocupados, porque la vida es así. Y, por otro lado, tenemos que tener también la capacidad de ajustar eso, ¿no?, para no atraparnos en la emoción y poder tomar decisiones que nos lleven a la acción. Por lo tanto, conocer cuándo debemos pararnos, por ejemplo, relajarnos, cuándo debemos mantenernos firmes en nuestras metas, ayuda a evitar el que tengamos agotamiento emocional, que es una conducta que presentan muchísimas personas ahora, ¿no? Y que luego ya os voy a desarrollar un poco también. No solamente es el individuo el que toma esa decisión de acabar así, también la sociedad nos está mandando múltiples mensajes que van a ir derivando en este tipo de respuesta emocional. Tenemos que no llegar a estar quemados, a no tener un sentimiento de no poder más con nuestros trabajos o estar quemados con las situaciones. Fijaros que cuando analizamos nosotros este fenómeno del burnout, ¿no?, que tiene que ver con personas que se queman en sus trabajos, y analizas un poco las actitudes que tiene esa persona con el trabajo, los valores que ha puesto en su trabajo, nos damos cuenta de que son personas que tienen un grado de implicación altísimo. Me viene a la mente ahora un ejemplo de una enfermera que me tocó ayudarle un tiempo, y esta persona trabajaba en un hospital que hay ahí en Navarra y, bueno, es un hospital que tiene una cierta fama por el tratamiento sobre el cáncer, y muchas veces pues venía gente de otras comunidades, de otras ciudades, y ella, pues por ejemplo, cuando venía una familia porque su hijo o su hija tenía un cáncer, pues no se limitaba a gestionar las consultas o no se limitaba a gestionar que, bueno, pues que tuvieran los encuentros los padres adecuados en el hospital con la niña, etcétera, sino que les buscaba un sitio donde estar, les ayudaba en algunas ocasiones económicamente. Se había sobrepasado, ¿no? Había llegado a no poner el límite profesional correctamente porque el deterioro que ella estaba experimentando a nivel emocional al estar tantos años expuesta con esa problemática le impedía poner los límites, y esa persona llegó a estar quemada en su trabajo, ¿no? Pero quemada que solo su cuerpo, ¿no?, fue el que le fue indicando que tenía que parar y que tenía que empezar a gestionar su trabajo de otra manera, ¿no? Por lo tanto, ahí las emociones juegan un papel importantísimo, ¿no? Si hacemos una mala gestión de nuestra implicación y de nuestra implicación emocional, pues podemos acabar, bueno, pues con un estado que no interesa, ¿no? No interesa para la persona. También, fijaros que cuando tenemos un comportamiento emocional equilibrado, pues eso nos ayuda, ¿no? Como decía antes con el concepto de la determinación, ¿no? Vamos a tener una ejecución mucho más adecuada y necesaria a la situación que estemos expuestos si tenemos un equilibrio emocional. Eso cualquiera podemos identificar momentos, ¿no?, donde hemos tenido un desajuste emocional ante determinadas situaciones y no hemos conseguido que se ajuste nada, ni que se resuelva nada, ni que tú te quedes con una sensación positiva, ¿no?, de ese momento mal resuelto.
todas las emociones tienen funciones. Por ejemplo, la cólera facilita una reacción defensiva, ¿no? Normalmente la cólera tiene que ver mucho con la frustración y tiene que ver mucho con un sentimiento de trato injusto, ¿no? Y eso hace que nosotros, ante comportamientos de otros que son injustos bajo nuestro criterio, ahí entraría también en juego la capacidad de interpretar correctamente las situaciones, porque hay personas que todo lo viven injusto y entonces también eso es un problema. Pero hablando de una persona que interpreta con corrección las situaciones, pues va a tener cólera en muchas ocasiones donde se siente tratado injustamente. La alegría nos facilita la relación interpersonal, ¿no? Nosotros tenemos un acontecimiento positivo y no nos quedamos solos viviendo ese acontecimiento. Nos apetece llamar, comunicar, quedar, celebrar, compartir, ¿no? Es una emoción que facilita la interacción. Y la sorpresa, pues, nos hace reaccionar ante estímulos que son novedosos, ¿no? Nos crea sorpresa, nos crea curiosidad, ¿no? También esta expresión de emociones puede también inducir a que otros reproduzcan nuestras emociones, ¿no? Fijaros, por ejemplo, las conductas de altruismo y las conductas prosociales que tienen que ver con salir de ti y ayudar a otros, ¿no? Pues están también facilitando nuestro equilibrio. Y cuando alguien expresa esta conducta, pensar qué ha ocurrido en Valencia con el puente solidario, cuando alguien ha expresado una conducta altruista, una conducta de voluntariado, de ayudar a otros en una situación catastrófica, ha habido una marea humana, ¿no? De personas que han querido compartir ese comportamiento y llevar a cabo acciones en la misma línea. En cambio, si lo que hacemos es reprimir nuestras emociones, lo único que hacemos es desajustarnos, ¿vale? Porque cuando alguien no expresa, no comunica cómo se siente, qué le sienta bien, qué le sienta mal, qué peticiones de cambio le haría a otra persona porque no se encuentra cómodo, cuando esas conductas las reprimimos, pues no desarrollamos habilidades de interacción social buenas, tampoco los vínculos son iguales. De hecho, cuando analizamos personas que se relacionan con otros y te dicen, bueno, es que casi lleva, no sé, pues te diría 4 años en el grupo de amigos, pero claro, nunca sabemos nada, nunca comunica nada, está ahí, pero no hay confianza, no hay complicidad, ¿no? No hay una comunicación abierta de sentimientos, que tampoco hay que hablar de los sentimientos más profundos, pero cómo te sientan las experiencias, qué opinas tú de determinadas reacciones, pues es algo que vincula, ¿no? Que hace que los demás te conozcan mejor y tú también tienes un mayor autoconocimiento. Porque fijaros que el autoconocimiento no existiría si no nos relacionáramos con otros seres humanos. Son los demás los que nos devuelven información sobre nosotros mismos. No solamente son nuestras reflexiones. Por lo tanto, eso es muy importante. Y como os decía antes, pues eso, las emociones cubren funciones y yo creo que aquí os pongo una especie de, bueno, pues de clasificación de funciones que yo creo que por sentido común todos las conocemos, ¿no? Por ejemplo, el miedo produce protección, la ira destrucción, ¿no? Como os he dicho antes, fijaros que cuando una persona se enoja, se enfada y tiene pensamientos muy distorsionados sobre lo que está viviendo, ¿no? Eso le va autodestruyendo. Hay muchas personas que sufren mucho solos porque las formas de manejarse con otros a veces no son correctas y entonces eso no hay ninguna persona que tenga comportamiento de ira que esté contento consigo mismo. Yo no he escuchado a nadie que me diga me encanta cuando pierdo el control. Siempre todo el mundo se queda mal, ¿no? Después de una reacción descontrolada, ¿no? Además produce mucha frustración también, eso. Y como os decía antes, la alegría es al revés, ¿no? La alegría es la búsqueda, la participación, el encuentro. Y por otro lado, la tristeza es un poco desintegración de la persona, ¿no? Porque ahí nos faltan propósitos. Cuando estamos deprimidos, no tenemos capacidad de pensar en objetivos, en hacer algo nuevo, en seguir con nuestros compromisos, porque no tenemos voluntad, ¿vale? Es la característica más significativa cuando alguien se deprime, se caracteriza por una pérdida de la voluntad.
eso que hacemos todos, ¿no? De levantarnos, ducharnos, ir al trabajo, hacer nuestras tareas cotidianas, las intendencias familiares, todo es una montaña, todo es dificilísimo, ¿no? Cuando te deprimes, por lo tanto, es un sentimiento que hay que volver a reintegrarse, hay que volver a reconstruirse un poco, ¿no? La confianza, por el contrario, bueno, pues produce afiliación, ¿no? Cuando tú confías, como decíamos antes, cuando expresamos sentimientos, cuando confías en alguien, crea un vínculo de afiliación con esa persona, ¿no? El asco siempre produce rechazo, ¿no? Y tanto la anticipación de algo como la sorpresa, pues siempre nos van a llevar a querer explorar, ¿no? Querer analizar, querer ver, querer conocer. Por lo tanto, las funciones de las emociones son adaptativas, como he dicho en el comienzo, pero también son sociales y también son motivacionales, ¿eh? Y en cuanto a lo que son las funciones sociales, como comentábamos antes, las emociones facilitan la interacción social, sobre todo si las expresamos y las compartimos, porque también nos permite controlar la conducta del otro. Es decir, nuestras respuestas emocionales hacen que la otra persona regule su conducta. Si yo recibo un comentario que la persona me lo dice en un tono gracioso, pero ve en mi gesto, en mi cara, que me ha sentado mal, esa persona va a frenar la conducta, ¿no? Bueno, si lo hace adecuadamente, porque hay gente que le encanta seguir provocando, ¿no? Pero en principio regulamos el comportamiento de los demás también a través de nuestras expresiones emocionales. Nos permiten comunicar los estados afectivos que tenemos y también promueven conductas prosociales, ¿vale? Es decir, que ahí también cuando alguien te cuenta algo, pues hace que el que escucha se preocupe por el otro, quiera ayudar al otro, salga de él para volcarse en la otra persona. La felicidad, evidentemente, favorece vínculos sociales y las relaciones interpersonales. Es decir, cuando estamos contentos, cuando estamos felices, satisfechos, vamos a buscar mucho más lo que es la interacción con los otros, ¿no? Y en cambio, pues la ira provoca evitación y provoca confrontación, ¿no? Con lo cual es una emoción que provoca un efecto contraproducente a la alegría, ¿no? Bueno, yo aquí no me voy a detener mucho porque esto es algo más conceptual, ¿no? Pero hay distintos modelos y distintas teorías explicativas de la emoción dentro de nuestra ciencia y está el modelo conductual, ¿no? Que aquí sobre todo las aportaciones más significativas han tenido que ver con todo lo que es el estudio del miedo y de la ansiedad, porque ahí nosotros sabemos muy bien cómo los miedos se condicionan, se aprenden, ¿no? Y se aprenden desde la infancia. El miedo no es una conducta que viene ya en la aportación genética. La capacidad de sentirlo sí, pero luego la capacidad, o sea, la cantidad de respuestas de miedo que vamos a tener las personas tiene mucho que ver con el aprendizaje observacional. Cuando un niño pequeño está al lado de una madre que tiene pánico a las tormentas y viene una tormenta y ve cómo la madre baja las persianas, coge un cojín, se tapa, se aleja en el extremo más oculto de la casa, ese niño no entiende por qué ese ruido provoca esa reacción en su madre, ¿no? O si ve un relámpago, otra respuesta relacionada con la tormenta. Sin embargo, él aprende a producir ese comportamiento a pesar de no sentir lo mismo que siente la madre, ¿no? Entonces ahí es donde vemos cómo desde muy pequeños los niños observan nuestras reacciones emocionales y no es lo mismo que un niño observe a una madre que habla por teléfono y escucha, bueno, pues vamos a tranquilizarnos, tenemos que pensar en una solución, no pasa nada, debemos juntarnos, vamos a hablar, vamos a ver, pero vamos a tranquilizarnos, vamos tal, imaginaros, ¿no? Ante una noticia de preocupación importante en esa familia, ¿no? A una madre que grita, que se desespera, que llora, que se empieza con mensajes de desesperanza, ¿no? Todo ese tipo de reacciones emocionales las vamos a transmitir por observación y es muy importante eso porque es una cadena, ¿no?, de aprendizaje emocional. Es cierto que normalmente voy a hablar de una familia convencional de padre y madre, no todos los hijos se van a identificar con el mismo progenitor. Hay un hijo que se va a identificar con el padre y otro que se puede identificar con la madre. Y con aquel modelo de identificación que vaya
a decidir ese niño o esa niña es con el que se va a fijar y va a aprender mucho más o va a interiorizar mucho más ese tipo de conductas. Por lo tanto, ahí la psicología, sobre todo en el modelo del comportamiento y cómo aprendemos, lo deja muy claro, ¿no? Luego está la orientación biologicista, donde defiende que las emociones es pura fisiología. Y es verdad que es así también, porque nosotros cuando nos alteramos se activa el sistema simpático, ¿no? Y eso es algo que es fisiológico. Y nosotros sentimos taquicardia, sudor, falta de aire, tensión muscular. Y eso es una reacción, por ejemplo, muy típica del miedo, de la ansiedad, ¿no? O sentimos también taquicardia y ganas de saltar o movernos cuando estamos muy alegres. Es decir, que las emociones vienen acompañadas de reacciones fisiológicas. Sabemos que la amígdala es la parte del cerebro que se encarga sobre todo de estos circuitos que están implicados en el procesamiento de las emociones, y también sabemos que cómo evaluamos, ¿no?, la capacidad de anticipar, de hacer planes, de tomar decisiones sobre nuestra conducta, hace que también podamos experimentar emociones antes de estar expuestos a los estímulos con los que nos vamos a situar, ¿vale? Bueno, ¿y cómo es el proceso de la emoción? Bueno, pues ahí os pongo un poco que tiene como 5 fases, ¿no? Por un lado está que primero evaluamos las situaciones, ¿no? Es decir, nosotros antes de que respondamos a una situación emocional, a no ser que ya tengamos un aprendizaje muy determinado, primero hacemos una evaluación de la situación. Yo no puedo sentir miedo si no evalúo una situación. Si yo voy por la calle de noche, por un sitio donde hay muy poca gente y veo un grupo de chicos que vienen detrás, yo acelero el paso, ellos también lo aceleran, puedo pensar, uff, igual me roban el móvil, por ejemplo, ¿no? O yo acelero y ellos aceleran, pues igual me quieren gastar una broma y me empiezo a asustar, ¿no? Porque me veo sola o veo, es decir, que a veces tenemos hechas asociaciones con situaciones, ¿no?, donde ya solo por el recuerdo de otras vivencias o porque te han contado o porque es una zona conflictiva, empezamos ya a disparar una serie de reacciones, ¿no? Entonces, pero yo, si yo veo ese grupo de chicos y no los evalúo como peligrosos, yo no me voy a alterar, ¿eh? O sea, voy a quedarme tan tranquila. Ahora, hay un proceso de evaluación previo, ¿vale? Sin eso no hay un disparo de la emoción. También se producen emociones que nos van a provocar conductas que son atractivas hacia la situación y otras aversivas. Es decir, depende de cómo evaluamos la situación, podemos echar a correr o podemos acercarnos a la situación porque valoramos que esa situación nos resulta agradable, ¿eh? O sea, que también la ley del comportamiento humano universal, que es que el ser humano tiende a lo agradable y a evitar lo desagradable, está unido al comportamiento que vamos a tener en función de la emoción de agrado o desagrado que vamos a experimentar, ¿vale? Es decir, eso muchas veces no lo desarrollamos de manera consciente, es una sensación que sentimos. Y por otro lado, evaluamos si podemos tener un control sobre la situación. Si yo ante esa situación que os he expuesto pienso, bueno, estoy a 1 minuto del coche, me meto dentro y se acabó, ¿no? Y cierro. Ya es probable que toda esa alerta la controle, ¿no? Ahora, si veo que estoy en una situación de indefensión, entonces irá en aumento a medida que pasa el tiempo. Finalmente, hay también otros componentes que inciden a veces en las emociones que tienen que ver ya con cómo nos situamos las personas en la sociedad, ¿no? Y ahí entraría ya lo que es el desarrollo de emociones o sentimientos un poco más complejos, ¿no? Como os pongo ahí, ¿no? Pues el sentimiento de culpa, el orgullo, la vergüenza o el desprecio, ¿no? Que eso ya es algo mucho más elaborado porque tiene que ver ya con experiencias que hemos vivido relacionadas con esas otras emociones. Y vamos a hablar de la determinación. Bueno, como decíamos antes, es aquella habilidad que nos va a permitir de forma voluntaria decidir qué hacer y cómo hacer. Y es el motor que insta al ser humano, ¿vale? Es decir, la determinación supone tomar decisiones, marcar un rumbo, coger un camino en la vida con distintas situaciones que nos vamos a plantear, y eso supone también asumir responsabilidades, porque acordaros que
para que la determinación funcione, tenemos que permanecer, ¿no?, en búsqueda de ese objetivo. Pero también es muy importante que la determinación vaya de acuerdo a nuestros valores, ¿vale? Porque luego vamos a ver en personas que adoptan comportamientos de excesiva determinación cuál es el daño psicológico que se produce y cómo muchas veces esas decisiones no las tomamos reflexivamente. Los valores nos van a ayudar, ¿eh? Es decir, ser coherente entre lo que pensamos, sentimos y hacemos es muy importante, ¿eh? Eso es tener muy presentes los valores que cada uno tenga. Y eso ayuda mucho al bienestar psicológico porque nos orienta nuestras actuaciones, nuestros pensamientos y también nuestras emociones, ¿vale?, hacia aquello que es verdaderamente importante para nosotros. Ya lo he dicho antes, la capacidad de mantener el esfuerzo hacia una meta, y cuando nos sentimos capaces, cuando alcanzamos nuestros objetivos, eso permite mantener aquellas conductas que nos van a ayudar a conseguirlos. La determinación, a diferencia de la resiliencia, que es un término que utilizamos mucho también nosotros, una persona puede mantener la motivación frente a situaciones adversas o estresantes. Por ejemplo, con la catástrofe de Valencia podemos decir, ¡jo!, qué resistencia tiene esta gente, ¿no? ¿Cómo pueden seguir queriendo limpiar sus casas, salir a la calle, buscar soluciones para los hijos cuando se han quedado sin nada, ¿no? Y ahí encontraríamos el aspecto de la resiliencia, ¿no?, cómo resisten a la adversidad. Pero también están teniendo mucha determinación porque no abandonan, ¿no? Es decir, cuando una persona, a pesar de todas esas situaciones, ¿no?, de desgracia que está viviendo, mantiene la conducta para llegar al objetivo que cada uno tenga, es una persona que todavía mantiene una conducta de determinación y por dentro siente que puede llegar a conseguirlo, ¿no? Por lo tanto, es una de las emociones que nos ayudaría y nos ayuda a superar todo lo que son los sucesos traumáticos y estresantes. Aquí, desde luego, hay muchas diferencias individuales, ¿no? Los rasgos de personalidad, la tolerancia que tiene un individuo a vivir situaciones frustrantes o traumáticas. No todo el mundo va a responder igual, ni todo el mundo va a quedar igual de dañado, ¿no? Todo el mundo va a tener un daño, en este caso que pongo de ejemplo, pero no todo el mundo va a tener el mismo daño. Y ahí tiene que ver mucho también con la autoeficacia percibida. Es decir, si yo llevo una trayectoria de vida donde he pasado distintos acontecimientos vitales y me han ido mal, pero me he repuesto, me he reconstruido, estoy segura que en esta situación muchas personas también van a vivir la reconstrucción personal y de vida de otra manera, ¿no? Cuando ante cualquier acontecimiento yo me he hundido y no he tenido más que pensamientos de abandono ante la situación, pues evidentemente el impacto traumático es muchísimo mayor, porque yo no tengo una conducta de determinación de ir a buscar nuevas soluciones o nuevas situaciones. Hay que tener esa apertura, ¿no?, hacia experiencias nuevas. Fijaros que también eso, lo que os he dicho, según la vida que cada uno tenga. Si tenemos mucha experiencia de éxito, pues igual de repente un fracaso semejante no lo digerimos bien. Si tenemos experiencias de haber sobrevivido a otro tipo de estresores vitales también difíciles, pues es probable que nos planteemos la vida de nuevo y sigamos adelante. Bueno, pues aquí también influyen factores neurobiológicos como la dopamina, ¿no?, que es un poco el neurotransmisor que nos facilita la búsqueda de la recompensa. Es decir, cuando una persona quiere tener recompensa a su esfuerzo, al proyecto que se ha planteado, a resolver ese problema que tiene y está centrado en la consecución y la satisfacción de conseguirlo, ¿no?, lo vive como obtener una recompensa, ¿no? Y por lo tanto ahí ese neurotransmisor, si lo activamos mucho, vamos a ir mucho más hacia esas conductas que si no lo activamos y está siempre dormido, ¿vale? Es decir, hay que también muchas veces plantearse qué consecuencias positivas se derivan de una actuación. Nosotros en la clínica vemos y trabajamos mucho con esto porque muchas veces, por ejemplo, con personas deprimidas,
que no se levantan de la cama, que no quieren interaccionar. Tú no puedes decirle, venga, pues ese día que te levantes y tengas ganas, venga, anímate a hacer esto. Si es que ese día no llega. Entonces hay que hacerles ver que después de hacer algo se van a hablar de otra manera, porque cuando no hacen nada se hablan muy mal. Están todo el rato, soy un desastre, en qué se ha convertido mi vida, qué cambio tengo ahora, no puede ser, cómo me he convertido en esto. Si yo hago algo que me hace sentirme útil y me hace sentirme distinta, me voy a hablar de otra manera, ¿no? Entonces muchas veces esa especie de recompensa no la ven, ¿no? Cuando estamos mal no la vemos. No vemos que vamos a sentirnos mejor, que podemos generar nuevos planteamientos, ¿no? Para cambiar nuestra vida. Y es algo que hay que muchas veces obligar a la persona a que la busque, porque no podemos siempre, ¿no? Y entonces eso es muy importante, el también tener un sentimiento de consecución de algo y que ese algo vaya a ser algo bueno para ti, ¿no? Se puede desarrollar cuando uno entrena la frustración, ¿no? También la determinación se entrena a través de la tolerancia a la frustración, cuando hacemos un establecimiento de metas, ¿no? También cuando vamos poco a poco en la consecución de las cosas y también cuando en momentos donde nos decaemos o nos entra la duda de si llegaremos al final, gestionamos esas emociones, ¿no? En lugar de abandonarnos a ellas, pues no puedo, esto me vence, no soy capaz, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver si eso es así del todo, ¿no? Y vamos a volver a intentar y vamos a volver a poner en marcha mecanismos que nos ayuden a sentirnos de otra manera, ¿no? Por lo tanto, aquí también el tener una cierta flexibilidad cognitiva, pues es muy importante. Me acuerdo de una estudiante que tuve yo de medicina, que era una chica súper trabajadora, muy responsable, y ella en la clase de una materia que había estado, el profesor le dijo, bueno, el examen que os voy a poner es de tipo test, ¿vale? Entonces ella se quedó con ese dato, se puso a estudiar la materia, llega el examen y el profesor había cambiado la metodología de examen. Había alguna pregunta tipo test, pero muchas de desarrollo, ¿no? Entonces ella se sintió tan mal con la actitud de ese profesor, porque además me lo decía así, ¿cómo ha podido hacerme esto? ¿Cómo ha podido hacernos esto? ¿Cómo ha podido cambiar? ¿Cómo no ha avisado? ¿Cómo tal? Que no hizo el examen. Se quedó tan bloqueada con la frustración que le supuso el no cubrir la expectativa que ella llevaba de su forma de preparar ese examen, que se paralizó. Y entonces fue cuando decidió buscar ayuda, porque dijo, pero bueno, yo cómo no soy capaz de salir de este atascamiento mental, ¿no? Que me produce una frustración o un cambio. Y eso a veces, igual esto es muy exagerado lo que os he puesto, pero es real, ¿eh? Pero es verdad que a veces nos quedamos atascados en una manera de ver un hecho, en una manera de analizar una experiencia y no somos capaces de flexibilizarnos, ¿no? De ver un poco otra postura, otra manera, otro planteamiento. Y eso es importante. Por ejemplo, determinación. Cuando alguien va a hacer una entrevista de trabajo, ¿no? Puede estar aterrorizado y no ir, o puede decir, yo tengo que hacer esto, porque es que yo necesito este trabajo, ¿no? Y eso requiere de una determinación, requiere de una autoconfianza, requiere de que aunque tengas cierta ansiedad antes de ir, digas, bueno, a ver, o sea, me tiene que salir a hablar, me tiene que salir que no tiemble, me tiene que salir que si me preguntan me entere bien de lo que me preguntan, no puede la emoción desbordarme hasta el extremo de alterar esas facultades, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. Hacer un examen importante también, ¿no? Pues un examen que supone pues un ascenso laboral o un examen que te hace acceder al mundo laboral. Es decir, ahí, por ejemplo, aprender una habilidad nueva, os he puesto a tocar un violín, o yo veo a mucha gente adulta que cuando se jubila empieza a tocar instrumentos o a hacer tareas que no ha hecho en su vida que le encantan y que quieren hacerlo, ¿no? Y dices, bueno, pues ¿por qué no voy a tomar yo esa decisión, ¿no? Si me planteo bien la meta, si no quiero acabar siendo un violinista de éxito, claro que puedes con 65 años empezar a tocar el violín, ¿no? ¿Por qué no? Es cuestión de proponértelo. Y tomar una decisión importante, como puede ser un cambio de trabajo, un cambio de domicilio, ¿no? Pues todo eso requiere determinación, requiere mantenerse en ese objetivo, requiere construir metas, requiere ir cubriéndolas, requiere ir valorando que lo que estás decidiendo es conveniente y si no, pues
pues tomar nuevas decisiones, ¿no? Pero tú tienes que tener esa actitud de determinación. O también romper o finalizar una relación tóxica que te hace daño, que te crea muchos problemas emocionales o que te hace desestructurarte, ¿no? O es bastante perjudicial para tu propio desarrollo. Pues eso también a veces hay que tomar determinaciones y saber salir de situaciones que no nos benefician, ¿no? Bueno, y vamos a ver un poco qué diferencia hay entre qué pasa cuando la determinación es equilibrada y cuando es rígida, ¿no? ¿Qué cambios se producen ahí? Bueno, pues fijaros, cuando una persona es muy trabajadora, ¿no? Y trabaja y tiene montones de metas y quiere cumplir pues todos sus objetivos, ¿no? Pero se vuelve adicta al trabajo, ¿no? Solo trabaja, no deja espacio para otro tipo de desarrollo vital, pues esa persona tiene muchísima determinación, se marca muchísimas metas y objetivos, pero ¿qué consecuencias se derivan de ese exceso de determinación, ¿no? Es decir, o cuando alguien en una relación tiene tanta determinación que no le deja ser al otro, que apenas escucha lo que el otro piensa, quiere o propone. Bueno, pues está muy bien que tengas esa iniciativa, que te mantengas ahí como muy activo, muy activa, pero a ver, o sea, eso tampoco es conveniente, ¿no? En ese sentido. O, por ejemplo, estamos viendo en las consultas, vemos a muchísima gente bastante mal porque tienen un afán de consecución de un bienestar, de riqueza, de poder económico, de poder social, que es terrible cómo viven esas personas, ¿eh? O sea, ahí me viene a la mente un chico que estoy llevando yo ahora, que es un chico joven de 33 años, que viene de una familia donde los padres han sido súper trabajadores y él, por supuesto, también lo es, pero tiene tal nivel de ambición que está teniendo montones de problemas con el alcohol porque no puede digerir tanta tensión. Es decir, tiene tanta tensión, descansa tan poco, se relaciona tan poco, se pone en contacto con tan pocas situaciones gratificantes que al final necesita algo para evadirse de tanto malestar interno que tiene, ¿no? Entonces estamos viendo que, bueno, pues nos estamos marcando a veces objetivos que son inalcanzables o objetivos que nos van dejando en el camino unos estados bastante deteriorados, ¿no? Entonces, yo creo que esta actitud, cuando es excesiva, siempre crea problemas de salud física o mental, entendiendo por salud mental equilibrio, estar bien con uno mismo, ¿no? Y poder llevar la vida adecuadamente, es decir, de manera adaptativa, ¿no? Y cuando está mal gestionada la determinación, sobre todo genera unos altos niveles de estrés, puede generar el estrés crónico, personas que ya no saben vivir de otra manera, ignorarte, anteponer siempre la consecución de las metas frente a todo lo que te avisa tu cuerpo, o te avisa tu familia, o te avisan tus amigos, o te avisa otra manera, ¿no?, que tienes frente a ti de vivir y que no la interiorizas. Suelen ser personas que tienen muchos conflictos interpersonales porque toleran muy poco a personas cercanas que no rinden como ellos, que no hacen lo mismo que ellos. En el momento que hay una persona que es más moderada en su trabajo, en su función, no la soportan, o sea, siempre lleva un montón de críticas. ¿Por qué? Porque no está a la altura de lo que ha convertido esa persona en un valor. Por lo tanto, esa persona no tiene ese valor, porque no está en esos niveles, ¿no? También, bueno, hay personas que llegan a niveles de autocompasión, en el sentido de que llegan a la familia y empiezan, pues es que tenéis que sacrificaros como se sacrifica vuestro padre o vuestra madre, es que no sois conscientes de que para mí llegar a casa y oíros gritar o ver que no os habéis metido en la cama. Yo he oído cosas terribles, he oído a padres que me han dicho que, bueno, que ellos llegan tarde porque así los niños están dormidos y ya no hay ningún follón, y él llega con tanta falta de condición para convivir que necesita silencio. Pero bueno, por lo menos vienen a la consulta, que algunos no van y se lo plantean, ¿no? Es decir, que yo creo que hay un mal balance, como os pongo ahí, de la consecución de las metas, ¿no? Una determinación saludable es cuando favorece que nuestros niveles de autoestima estén altos,
que no entremos en esas conductas destructivas, por ejemplo, y que intentemos vivir con menores niveles de ansiedad, ¿no? Es decir, son metas realizables, posibles, tenemos que ser realistas con nuestros recursos, con nuestra vida, con nuestro estilo de vida, con lo que nos acompaña en la vida cuando no estamos solos, saber reconocer los límites personales y también, pues bueno, buscar un poco un bienestar un poco amplio, ¿no? No solamente en eso, ¿no? Y tener coherencia con valores, que es muy importante. Y quiero hablaros un poco de la influencia cultural, porque creo que esto no es un problema del individuo aisladamente. Tenemos culturas que están basadas en la perseverancia y el esfuerzo, pero también hay culturas basadas en la flexibilidad y la adaptación. Nosotros estamos bueno, luego, claro, si tenemos apoyos familiares, si tenemos expectativas también sociales o tenemos buenas condiciones económicas, pues evidentemente todo este tipo de conductas siempre van a ser más moderadas, ¿no? Es decir, que a veces eso también viene de determinadas deprivaciones, ¿no? Fijaros que el miedo juega en contra de la determinación, ¿no? Porque es una emoción muy primaria, pero muy potente, ¿eh? Es decir, provoca mucha inseguridad. Además, la liberación de adrenalina, ¿no?, que produce el miedo siempre nos dispone para la acción, evitando aquello que tememos o huyendo, ¿no? Huyendo o escapando o evitando acercarnos a eso que tememos. ¿Y cuándo se dispara? Bueno, pues cuando nuestro cerebro interpreta como peligroso algo o cuando creemos que no tenemos un control sobre una situación. Por ejemplo, cualquiera de nosotras que estamos aquí, estoy segura que todas tenemos cierta alerta y cierto nivel de ansiedad cuando vamos a recibir la respuesta de una mamografía, ¿no? Porque estamos con incertidumbre. ¿Me saldrá bien la prueba? ¿No me saldrá? ¿Me podrán dar un diagnóstico adecuado? ¿No me lo darán? ¿No? Es decir, hay un montón de situaciones donde eso es inevitable, ¿no? Y ahí juega el miedo mucho. Y ahí también, según el miedo, se ve personas que entran en cuadros, pero de desesperanza absoluta, ¿no? Porque les domina el miedo, porque empiezan a generar ya miles de preocupaciones relacionadas con lo que temen y ya casi viven como si ya se hubiera producido esa valoración diagnóstica, ¿no? También cuando, bueno, pues eso es una anticipación negativa, lo que os acabo de decir, o cuando pensamos que hemos perdido la seguridad y cuando no nos sentimos suficientes ante alguien, ante algo, o no tenemos la suficiente valía para algo, pues ahí también eso nos juega pues una mala pasada y va unido al miedo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando el peligro no es real? Porque una de las características de nuestra sociedad es que las personas tenemos múltiples miedos ahora. Tenemos miedo a volar, tenemos miedo a contaminarnos, miedo a hacer el ridículo, miedo a no caer bien, miedo a no ser aceptado. A ver, todo el mundo necesitamos la aprobación externa, pero yo os estoy hablando de personas que llegan a evitar muchísimas cosas de su vida por estos miedos porque les dominan en exceso, ¿eh? Entonces, ahora hay miedos a salir a la calle, hay miedos a no sé, que no podamos pasar tranquilamente por determinados lugares o ir a encuentros sociales, ¿no?, que no conocemos a todo el mundo y qué van a pensar de mí y yo daré la talla y será un sitio, en lugar de decir, uy, qué bien, tengo una oportunidad de conocer gente nueva, a ver de qué va esto, ¿no? Pues no. ¿Y cómo caeré? Y diré algo y no diré nada y quién será la gente y eso es un miedo muy común. O también enfrentarnos a determinado tipo de relaciones nos cuesta, ¿no? Nos da miedo hablar con un jefe que es un poco déspota y nos grita, nos da miedo hablar con alguien que tiene un trato injusto contigo y resolver el problema. Es que tenemos un montón de situaciones que cuando no queremos estar a la altura. Fijaros que la seguridad, ¿no?, que viene del latín, es securitas, que es estar sin ansiedad. Es decir, que es muy importante eso. Bueno, como os decía antes, yo creo que la sociedad influye mucho, ¿eh? Nosotros no vivimos en sociedades seguras ahora mismo, o por lo menos no tan seguras. Fijaros que la competencia, la eficacia, el ser todo el rato responsable incluso contigo mismo, tener éxito personal o también los indicadores, ¿no?, son estos los que te definen el valor social. En ambientes laborales las personas sienten que tienen que usar el máximo de su rendimiento,
convivimos con sensaciones de que nunca es suficiente, pero en la vida, en los trabajos, con los hijos, ¿no? Es un individualismo extremo también el que tenemos las personas, es decir, la persona es la única, parece que es la única responsable de su propio éxito o fracaso, parece que no influyen otro tipo de variables que tienen que ver con el entorno, ¿no? Y hay que estar siempre preparados, siempre. Siempre se puede mejorar, aprender más, ser más suficiente, más eficiente. Hay que estar atento y en alerta buscando oportunidades de mejora, no estancarse. Esos son los mensajes que tenemos actualmente. Pero esto crea un impacto sobre nuestra salud mental, ¿no? Porque se da una mezcla entre, por un lado, la competencia, la inseguridad, por otro lado, la autorresponsabilidad, y todo esto nos puede llevar a niveles de estrés muy, muy exagerados. Tener una formación continua permanente. Todo esto hace que desarrollemos una hipervigilancia. Ya no estamos atentos solo a un estímulo externo lógico que nos tiene que mantener vigilantes, sino que nuestra vida nos lleva a esa hipervigilancia como una manera de dar respuesta a las demandas externas, ¿no? Que son constantes. Y esto puede derivar en un agotamiento emocional, ¿eh? Entonces, el equilibrio entre la vida personal y la laboral, la educación de los hijos, todas esas tareas en las que nos metemos, pues se ve muchas veces afectado, ¿no? Porque no podemos abarcar tantas cosas. Y por eso, cuando una persona emplea el 90% de su tiempo en un área de su vida, pues ahí funciona muy bien. Pero si empleamos el 10% en el área familiar, hay un desequilibrio, ¿no? Si empleamos un 1 en cuidarnos, si empleamos un 0,5 en el encuentro social, pues fijaros cómo van esas áreas, ¿no? De mal. Entonces hay que intentar un poco ser críticos con todo esto. La cultura decide, nosotros no somos los únicos. Es un agente directo que hace que las personas también decidamos qué forma, ¿no?, vamos a utilizar y analicemos un poco las situaciones de una manera. ¿Qué es ser feliz ahora? ¿No? ¿Y qué es tener una buena vida? ¿Y qué es tener éxito? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer, pero ¿qué nos indica la cultura o qué nos indica la sociedad de qué es eso? ¿No? Entonces, fijaros que si la seguridad es una ausencia de sentimientos de preocupación, ¿no?, de verte en peligro o verte mal, pues hay un montón de mensajes que nos manda la sociedad donde no damos la talla, ¿no? Por eso yo creo que tenemos que crear un mundo seguro y tener vidas seguras, pero fijaros el mundo que tenemos. El cambio climático, las guerras, las enfermedades, la delincuencia, las catástrofes. No es fácil. No es fácil que nos sintamos seguros con todo lo que nos rodea, ¿no? Es decir, que parecería que nos hemos acostumbrado a vivir en peligro. Eso es un poco lo que parece que nos está pasando actualmente. Se duplican los casos de ansiedad, de depresión. Nosotros estamos viendo todo el tiempo eso. Y fijaros que ahora esta sociedad lo que nos informa o el mensaje que nos manda es que tenemos que anestesiar nuestras emociones. Por eso somos el segundo país de Europa en consumo de benzodiazepinas para anestesiar la ansiedad. No hay que sentir, ¿eh? Y nosotros, fijaros que la tecnología, las comunicaciones digitales nos están situando en un escenario despersonalizado, potencialmente peligroso. ¿Quién de vosotros que tiene hijos adolescentes no tiene miedo de cómo usa la tecnología? ¿O qué mensajes le van a llegar por ese medio, ¿no? Es decir, ahora mismo tenemos múltiples estímulos, ¿no? Por lo tanto, la sensación de control sobre nuestras vidas, las vidas de nuestros hijos, empieza a ser un poco difícil tener ese sentimiento, ¿no? Tenemos que empeñarnos mucho para recuperar el control, ¿no? Y empeñarnos mucho en formarnos, en saber qué hacer, porque muchas veces estamos perdidos ante ese tipo de estímulos que nos aparecen. ¿Qué pasa con la imagen que tienen los adolescentes de éxito en las redes? ¿No? Fijaros lo que está pasando con la cantidad de chicas que están recurriendo a cirujanos plásticos. Con 15 años quieren cambiar su cara porque pasan el perfil que tienen en el dispositivo y se presentan con imágenes que no son reales. Corrigen sus narices, corrigen sus pelos, corrigen todo. Es que eso está pasando, ¿no? Entonces, yo creo que va perdiendo un poco la cultura ese poder adaptativo, ¿no? Y la sensación de control que las personas tenemos que tener
para poder predecir un poco, ¿no?, los comportamientos y la seguridad. Por lo tanto, se va haciendo cada vez más necesaria. Entonces, fijaros que en las sociedades avanzadas y del conocimiento, ¿no?, en el mundo occidental, o si queréis yo me atrevo a decir en esta sociedad neoliberal, ¿no?, un poco, el mundo emocional está silenciado, no está bien visto en determinados trabajos que tú pierdas el control, ni que tú expreses sentimientos. Hay trabajos donde pasan cosas horribles y tienes que mostrarte impretérrita, ¿no? Y eso implica que estamos domesticando las emociones. Se ha silenciado, pero seguimos sintiendo. ¿Cómo estamos sintiendo? Pues a través del sufrimiento que nos produce la tristeza, la desorientación, el miedo, la inseguridad, la infelicidad, la culpa o la soledad, que también está siendo una situación importante de sufrimiento emocional. Se recurre, como os he dicho, a los psicofármacos y podemos calmar el dolor físico, pero la pena, la tristeza, la angustia o lo que a ti te preocupa de tu vida no te lo quita ni el Orfidán, ni el escitalopram, ni las benzodiazepinas, ni nada, ¿vale? Es decir, eso es algo que hay que trabajarlo y que muchas veces tiene que ver con estas dinámicas en las que nos metemos y que no somos conscientes muchas veces de ellas. Y cuando sufrimos, nos volvemos seres vulnerables, perdemos la sensación de seguridad, que es la que nos proporciona el bienestar. Nosotros tenemos las consultas llenas de este tipo de demandas, ¿vale? Y la vigilancia, como os he dicho antes, pues sí, es una reacción primaria, forma parte del legado de la humanidad. Nosotros ahora disparamos el sistema simpático con taquicardia, sudor, ansiedad, etcétera, ante un peligro que nos imaginamos y tal. El hombre primitivo, el que estaba aquí en las cuevas, también disparaba eso cuando se le aparecía un animal salvaje, ¿vale? Pero ahí tenía un sentido, el animal estaba ahí, pero es que ahora nuestra sociedad nos presenta otros peligros. Por lo tanto, el mundo interno regula mucho nuestros estados de vigilancia. Su función fundamental es adaptación, es decir, que cuando uno vive en peligro por algo, pues se adapta y evita o escapa. Si yo tengo pánico al avión, pues me puedo esforzar, pero llegaré al área de cogerlo y a lo mejor me doy la media vuelta, ¿no? Es decir, que ahí eso es algo que va a pasar, porque si durante 4 semanas antes de volar estoy hablando todo el rato o diciéndome que me voy a estrellar, que no voy a llegar viva, que voy a tener un montón de situaciones horribles y tal, pues lo lógico es que al final no lo coja. Entonces, la hipervigilancia pues es contraproducente. Pero cuando es muy intensa, pues es el miedo, la ansiedad y el estrés lo que la va alimentando y lo que la va produciendo. La vigilancia, como os he dicho antes, es una de las conductas que va a disparar lo que nosotros definimos la ansiedad generalizada. Una persona que tiene un nivel de ansiedad constante, que no le invalida del todo, pero está todo el rato vigilante de que le pase algo al marido, de que le pase algo al hijo, de que tenga todo a tiempo, de que llegue, de que le dé tiempo para ir a la gimnasia, controlando el reloj en la gimnasia para irse a hacer la cena, controlando el hacer la cena porque los niños se tienen que acostar, controlando que se duerman porque tengo que poner la lavadora, controlando, estamos así muchas veces, ¿no? Y esa vigilancia extrema pues te puede llevar a eso, a un nivel de ansiedad generalizada. También puede llevar a situaciones de pánico cuando aparecen nuevos estresores que te crean tensión. Si tú ya tienes ese estado de base, imaginaros cuál va a ser la siguiente respuesta, ¿no? O también nos podemos convertir en personas muy obsesivas, ¿eh? Es decir, donde las personas tienen una vigilancia ante estímulos que no deberían, ¿eh? Porque yo toqué esto no me contamino, porque yo agarré esto no me contamino. Pero ¿por qué llegamos a esos puntos? Pues porque venimos de actitudes previas que nos han mantenido en un nivel de estrés emocional insufrible, imposible de soportar. Como decíamos al principio, es un comportamiento que nos permite elegir el comportamiento más adecuado para la adaptación. Enseguida voy a terminar. Pero yo creo que lo importante es no llegar a la hipervigilancia, ¿vale? Es decir, una cosa es estar en alerta de ciertas cosas que no podemos bajar la guardia y otra cosa es entrar en mecanismos de estar todo el rato vigilante, ¿no? Porque eso es lo que nos va a generar problemas. Y lo mismo,
Una vigilancia adaptativa, pues respondemos bien a las amenazas. Una vigilancia desadaptativa o disfuncional, pues va a limitar mucho nuestro funcionamiento. Es decir, que cuando ya ante situaciones cotidianas, como el ejemplo que os ponía, nos ponemos vigilantes, pues ahí ya estamos entrando ya en una dinámica excesiva. Hay que romper ese círculo y eso nos va a ayudar a disminuir la ansiedad. Bueno, pues ¿qué se puede hacer cuando uno está en este estado? Tenemos que aprender a tolerar la incertidumbre. Hay un montón de personas que no soportan no tener todo bajo control. Y si os dais cuenta y pensáis, las circunstancias que más dificultad nos presentan en la vida vienen sin avisar. La enfermedad viene sin avisar. Un accidente de un familiar viene sin avisar. Muchas veces hasta un despido te viene sin avisar. O que un hijo se rompa algo y tenga un proceso complicado viene sin avisar, ¿no? Es decir, hay que estar preparado para la incertidumbre, no podemos tener todo bajo control, porque ahí es donde pasa que te bloqueas y donde ocurre que te impacta tanto la emoción que te quedas atrapado en ella y no generas alternativas para resolver esa situación. Por eso tenemos que hablarnos correctamente, reestructurar cognitivamente cómo analizamos los sucesos que nos creen ese estado, ¿vale? Y aprender a relajarnos, a aceptar también que no pasa nada por tener cierto nivel de ansiedad. Yo he visto personas que han estado atrapados en reacciones de ansiedad porque no aceptan que en determinados momentos hay que vivirla. Es una emoción, o sea, es una reacción fisiológica, pero que viene de una emoción. Y nosotros somos seres emocionales. ¿Qué pasa? Porque tengas cierto estado de alerta en algunas ocasiones. Es que no, el estado de bienestar no es estar sin sentimientos, no es estar sin señales, como pasa cuando la gente se obsesiona con el cuerpo. Y yo les digo, pero a ver, el cuerpo es un órgano propioceptivo, tiene vida propia. ¿Cómo no te va a mandar señales? ¿Cómo no me va a mandar a mí el cuerpo una señal si tengo un movimiento ahora inadecuado y luego me da aquí un pinchazo porque he tenido una postura corporal inadecuada? ¿No? Es decir, queremos no sentir ni emociones ni sentir nada en el cuerpo a veces. Y eso no puede ser, ¿vale? Hay que aprender a aceptar eso y si no lo aceptamos se intensifican aquellas respuestas que tenemos, ¿vale? Bueno, entonces, ante situaciones nuevas o desconocidas es normal estar en guardia. La vigilancia nos va a proteger, pero una vigilancia constante lo que va a provocar es que las personas cercanas no nos van a soportar. No nos van a soportar porque todo nos molesta, todo aquello que sale de lo esperado nos molesta y entonces fijaros qué tipo de mensaje mandamos a los demás y ya cuando se vuelve excesiva, pues entonces ya nos provoca los problemas que he señalado, ¿no? Bueno, esto ya lo he dicho, como voy un poco retrasada. Fijaros, la hipervigilancia tiene mucho que ver con el estrés crónico, es decir, nadie tiene un estrés crónico si previamente no se ha mantenido durante largo tiempo en esa actitud de alerta. Y muchas veces hay personalidades que favorecen eso. Las personas que tienen un alto nivel de perfeccionismo o mucho neuroticismo, cierta predisposición a la ansiedad, pues todo esto les hace más vulnerables para desarrollar la hipervigilancia. A veces también, eso lo vemos nosotros en nuestro trabajo, ¿no? Pero eso ya es otro tipo de factor, ¿no? Personas que han vivido experiencias muy traumáticas y siempre viven con un nivel de ansiedad, o sea, porque no lo han resuelto bien o porque el impacto todavía es duradero. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, pues cuando eso es muy extremo hay que buscar ayuda profesional, ¿vale? Porque no se puede solo, O sea, cuando estamos en esos niveles tan intensos hay que buscar ayuda. Hay que analizar qué estilo de vida llevamos y qué nos ayudaría a tener mejor calidad de vida. También, por ejemplo, priorizar el cuidado personal, ¿no? Participar en actividades que nos protejan un poco, ¿no? De tener emociones positivas, alegría, distracción, mantener redes de apoyo es muy importante, ¿no? Eso no lo tenemos que dejar nunca, porque son los estímulos que más equilibrio nos devuelven, ¿no? Cuando alguien te escucha, tiene empatía, entiende, con que solo compartas, muchas veces eso nos va a ayudar, ¿no? Y muchas veces también, bueno, pues ver un poco qué situaciones son las que nos alteran, porque hay que identificar qué nos pasa en esas situaciones y qué mecanismo podemos desarrollar para hacerle frente y poder estar más a gusto, ¿no?
también muchas veces son los pensamientos los que nos mantienen en un estado amenazante, ¿no? Y estamos todo el día rumiando y todo el día en un círculo y hay que saber parar y hay que saber descansar. Fijaros que muchas veces este estado se manifiesta a través también de tensión muscular, dolores generalizados, fatiga, problemas digestivos, alteraciones en el sueño, eso es muy típico. Muchas personas están bien, de repente están todo el día rumiando sobre algo y ya no duermen bien y hasta que no resuelven no paran de tener esa reacción de insomnio, ¿no? O también, pues bueno, el tener tensiones con la familia, bueno, lo que son los problemas cotidianos que tenemos a diario y que muchas veces pues ayudan, ¿no?, a tener esta hipervigilancia. El aislamiento, desde luego, está clarísimo que es el estado que más angustia emocional produce. ¿Qué podemos hacer para mantener una vigilancia adecuada? Pues conocer qué nos mantiene en alerta, ¿no?, qué nos ocasiona eso, pensar en qué podemos hacer. Si no somos capaces solos, buscar ayuda. Tenemos que disminuir el miedo y intentar racionalizarlo, ¿no? Decir, ¿qué datos de la realidad me informan a mí de que esto que estoy pensando es real o es una hipótesis? Pero si las probabilidades son infinitas, como entremos en un pensamiento de probabilidad de y si tal, y si, es infinito. No, ¿tú qué datos tienes objetivos que te indican que eso que te dices es así? Si no hay datos, tienes que pensar más correctamente, ¿vale? También tenemos que controlar la conducta de evitación porque eso alimenta mucho la ansiedad y ayudarnos pues con técnicas que también están, ¿no?, del bienestar, la relajación, la meditación, todo ese tipo de cosas, pues eso. ¿Y qué podemos hacer para tener determinación sana? Pues para tener una determinación sana tenemos que tener metas realistas, alcanzables, dividirlas en partes, no atender siempre a el conjunto de todo lo que queremos conseguir, hay que ir paso a paso. También tenemos que cometer errores y no pasa nada, el error es una de las formas de aprendizaje más importantes que tiene el ser humano para el crecimiento. Por lo tanto, saber afrontarlos, evitar el abandono de los objetivos porque aparezca un error. Hay muchos chicos, adolescentes, que abandonan objetivos, no van a entrenamientos deportivos porque no van a acertar, no tocan instrumentos porque fallan. O sea, es increíble la cantidad de chicos que vienen con este problema. No tenemos que vigilar eso con los hijos. Tratarnos bien, hablarnos bien sin descalificaciones. No tenemos que ser perfectos, no tenemos que tener un cuerpo ideal, una familia ideal, unos amigos ideales, una casa ideal. No, porque eso no existe. Y quien lo cuente no dice la verdad. Entonces tenemos que tener aquello que va de acuerdo a lo que nosotros podemos conseguir y sentirnos satisfechos con eso. Y cuando hay una falta significativa de determinación, hay que buscar ayuda, ¿vale? Recordad, ya es la última. Nosotros somos nuestros mejores aliados. Tenemos un montón de herramientas para hacer frente a todo aquello que nos abruma emocionalmente o nos desajusta a la hora de hacer frente a todo aquello que tengamos delante. Somos capaces. A veces no lo utilizamos. A veces está bloqueado y a veces nos falta perfeccionarlo. Pero está en cada uno de nosotros la respuesta y la salida de las situaciones. Y nosotros, cuando ayudamos a las personas, solo hacemos eso, desbloquear, desarrollar más perfectamente alguna habilidad y pensar en alguna que nos está poniendo en marcha, ¿vale? Es decir, hay que desarrollar estrategias de hacer frente a lo que nos hace sufrir y lo podemos hacer. Cuando no podemos solos, pues con alguien, pero se puede, ¿eh? Eso es muy importante porque además es el propio ser humano el que va a producir el cambio. Nadie va a estar con él frente a ese jefe, frente a esa relación conflictiva, frente al trabajo y pensar que tiene que adecuar la meta. Eso lo hace cada persona, ¿vale? Entonces es muy importante creer en nuestros propios recursos y de vez en cuando pues pararnos, analizar y tomar decisiones nuevas, ¿no? Que no pasa nada. Bueno, pues esto es un poco lo que quería deciros. Muchas gracias por la atención y si queréis hacerme alguna pregunta. Sí.
No te oigo bien, perdona, ¿eh? Es que no está igual conectado. Hola. Ahora sí. Okay. Bueno, te comentaba, gracias, te comentaba uno de mis alumnos Sí. de corta edad, en su casa, que son maravillosos, ha estado todo muy estructurado porque sus padres han hecho carreras, y bueno, todo su vida está muy estructurada. Sí. Pero nos damos cuenta de que necesitas saber con prioridad lo que va a pasar mañana, qué va a pasar luego y luego qué va a pasar. Pero nos damos cuenta de que sufre un cierto estrés hasta que llega a todo eso. Entonces yo me pregunto si este niño necesita una buena dosis de incertidumbre para darse cuenta de que después de que ha sucedido lo que sea, se da cuenta que no le hacía falta todos esos datos y no está en constante estrés. Sí, pero eso hay que trabajarlo con aquel padre o aquella madre que ha introducido eso. Tú puedes trabajar con ese niño, claro que sí, y someterle a ciertas situaciones de incertidumbre le ayudaría, pero seguro que eso es algo que se alimenta en el ambiente. Es decir, yo he visto madres que son muy protectoras, ¿no? Porque tienen muchos miedos, y cuando un niño tiene que hacer una excursión, a veces hasta va previamente por el recorrido que va a ir su hijo. Incluso he tenido algún caso donde el padre iba detrás con el coche por ese recorrido. O sea, es que nosotros vemos actitudes de algunos padres de tanta previsión de todo, porque ellos viven así, ¿vale? Es decir, hay como una filosofía de vida que han construido ya de todo anticipado, todo controlado, todo previsto, todo tal, para llegar a todo lo que ellos abarcan, ¿no? Entonces, eso no lo cambian porque estén con sus hijos. Y llega un momento en que en su dinámica habitual les van transmitiendo toda esa anticipación que tiene que hacer el niño, pero bueno, igual de cosas que todavía las sabe ella porque le han mandado del centro, que en la fecha tal tiene que entregar tal cosa o hacer tal excursión, y la madre ya está cavilando si va a llevar la mochila pequeña o la mochila grande cuando faltan 20 días para esa excursión, ¿no? Es decir, yo creo que ahí es muy importante hablar con la familia y es muy importante indagar que esas actitudes con ellos tienen que cambiarlas un poco, ¿no? E intentar ser un poco más flexibles, entender que no pasa nada cuando algo no... Y que también el vivir directamente una situación no significa que no tengas recursos, pero claro, como no lo practicas, no lo puedes comprobar. Y entonces, por si acaso, yo te anticipo, te preveo. Claro. Eso tiene que ver con la educación. Soy de creer que cuando hablas con un niño, especialmente con un infante, le estás montando un escenario donde él luego actúa. Eso depende cómo te comuniques con él y qué le expresas, de cómo te sientes, que seguro es, la confianza que tienes con él, pues luego va a actuar de esa forma, ¿no? Sí. Entonces, lo que intentamos hacer especialmente con este niño, que vemos que sufre mucho, porque no ha entrado en la clase y está diciendo, ¿qué vamos a hacer hoy, Pilar? Y es con esta ansiedad. ¿Qué vamos a hacer hoy? Entonces, intentamos decirle, sobre la marcha, ya verás cómo todas. Entonces, intentamos que... Eso está muy bien. Pero claro, es un caso típico de hipervigilancia, si te das cuenta. Hipervigilancia. Por eso vive con un nivel de ansiedad constante ese niño. ¿Te puedo hacer otra pregunta? Sí. Okay. Gracias. Me preguntaba si me podrías dar una pista de qué le pasa a un ser humano, una persona adulta ya, que se puede levantar con cierta ansiedad, la tensión alta, sudando. ¿Qué síntomas puede ser? ¿Qué está pasando en el sueño? Es que sin saber las causas que pueden determinar eso en ella, me refiero que ahí tiene que haber, lo único que te puedo decir es que puede haber un cierto nivel de sufrimiento emocional, pero cuáles son las causas que se lo dispara, pues no lo sé. Tendría que hablar con ella. Vale, ok. Vale, gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la charla. Yo te quería preguntar sobre la identificación con el progenitor que has comentado.
si cambia a lo largo de la infancia de los niños, a qué edad se establece y a qué edad desaparece, si es que se da el caso. Bueno, yo creo que eso va en relación a la construcción que va haciendo el niño, ¿no? Cómo se va construyendo él y qué referentes va cogiendo para todo, para la construcción de valores, para el desarrollo de conductas, para el desarrollo emocional. Es verdad que cuando un niño pasa de ser niño y entra en la etapa adolescente, ahí se produce lo que denominamos la construcción del pensamiento crítico, ¿no? O el juicio crítico. Por lo tanto, ahí ellos descubren que las normas no son de hechura divina, ¿no? Como que esto es así, lo tengo que hacer y si no, pues me salgo de la norma y hay consecuencias y tal. Y entonces ellos empiezan a querer construir, ¿no? Su mundo, su manera de funcionar y cómo quieren vivir, ¿no? Entonces yo creo que ahí ya la identificación ya se ha producido. Lo que pasa que él empieza a querer ser él mismo, ¿no? Busca su propia identidad en ese sentido, ¿no? Y entonces ahí puede ocurrir que un progenitor que hasta hace poco pues le servía como modelo de referencia, depende de los conflictos que se vayan dando en la relación o cómo el hijo cubra la expectativa que el padre tenía sobre él o no, ¿no? Pues también puede cambiar el modelo en el que se ha fijado, ¿no? Porque ese modelo le puede presentar conductas que no conocía o yo creo que eso es una cuestión que va evolucionando, ¿no? Como también hay muchas personas, ¿no? Que cuando ellos son padres empiezan a reconocer a sus padres de otra manera, ¿no? Es decir, es algo evolutivo, yo creo, a lo largo de la vida. Pero sobre todo me llamaba la atención, como decías, que era referencia, que tenían un referente, un progenitor, sí. No cambia de uno a otro, o sea, ellos... O va por, o no sé, a ver, me llama la atención, no sé, pienso en mis hijos y me parece curioso, me lo he planteado incluso. Sí, bueno, yo creo que, a ver, pues cuando un niño es muy sensible, imagínate, ¿no? Si tiene un padre que es muy expresivo, muy hacia afuera, y tiene una madre que es más comedida, más cuidadosa, más sensible, se va a identificar mejor porque las conductas que esta persona le devuelve a ese niño son más adecuadas para él. Cuando el otro hijo es como, bueno, pues un torbellino tal, pues igual elige al otro padre, ¿no? Porque le activa, le motiva, ¿no? Es decir, que también va un poco con el carácter que cada uno vamos desarrollando, ¿no? Y yo creo que también te vas identificando en ese sentido con personas más semejantes a ti en algunas cuestiones, ¿no? Que cada persona pues se fija en alguna concreta, ¿no? Muchas gracias. Usted hablaba antes de pasada la meditación, pero yo le digo, la emoción religiosa parece ser que puede afectar, que la meditación y la oración sí. es terapéutica. Es terapéutica, ahora le digo... Sí. O sea, que esa importancia que no se da, se cree que es para otro mundo, sí. No, pero para este mundo no, también es terapéutica. Sí, por ejemplo, en el tema, en todo lo que tiene que ver con el sufrimiento, ¿no? que nos toca tener a las personas a lo largo de la vida, hay estudios que nos dicen que cuando una persona es creyente atribuye eso que le está pasando como algo que va a provocar en esa persona pues un acercamiento a Dios, una santificación o bueno, pues una serie de consecuciones en la otra vida, ¿no? Que convierte el sufrimiento en un camino ¿vale? Entonces, está claro que muchas veces hay personas que dicen, bueno, pues esto me ha tocado a mí, pero bueno, pero me sirve para conseguir este otro objetivo, ¿no? Entonces, claro que en personas creyentes que tienen ese tipo de atribuciones, puede aliviarles el sufrimiento tener fe, claramente. Pero por esa atribución que hacen, ¿eh? Gracias, Rosa. Ha estado muy buena la conferencia, me ha gustado. Y bueno, has pasado por encima de una palabra que me gusta a mí mucho y que he aconsejado mucho en la terapia a clientes, que es la huida. Has dicho de huir. Porque generalmente pues hemos tratado siempre de aconsejar, de luchar, de resistir, de adaptarte.
y pasas media vida sufriendo, a veces la vida entera. Entonces, leyendo a Epicuro de Samos, que era un psicólogo griego, dijo que había 3 posibilidades: adaptarse, luchar o huir. Entonces, yo he aconsejado la huida. Deja esa universidad, vete a otra. Claro, deja a tu mujer o deja a tu marido, búscate otro. Eso por supuesto, claro. Deja a la familia tóxica, búscate otro lugar, vive solo. Deja a este grupo. La huida como terapia, ¿qué te parece a ti como consejo de un psicólogo a un paciente que está sufriendo y que no sale del sufrimiento permanentemente? Lo que pasa es que yo eso no lo entiendo como una huida, yo eso lo entiendo como que alguien toma la decisión de salir de una situación para mejorar. Y eso yo lo he mostrado más asociado a la determinación. Es decir, nosotros tenemos a veces realidades y claro que en la consulta, bueno, todos los psicólogos y psicólogas que trabajamos con personas que sufren, en muchísimas ocasiones hemos tenido que recomendar, a ver, no te esfuerces más, tienes que salir de esa relación. Piensa en las consecuencias que se derivan, ¿no?, de seguir en esta convivencia o seguir en esta relación tan dañina, ¿no? Y eso es algo que lo decimos continuamente en muchos momentos, o cámbiate de trabajo, o tú que puedes, que tienes un expediente brillante, que no vas a tener dificultades, ¿no? Es decir, muchas veces, claro que recomendamos que las personas tienen que hacer cambios con su vida, ¿no? Y tienen que salir de determinadas situaciones, pero yo creo que eso es una decisión consciente, valorada, ¿no? Y que requiere determinación. Y yo ahí no entiendo yo el componente de huida, ¿no? Huida yo lo he intentado explicar más asociado al miedo, ¿no? A algo que te va a producir un daño y tú huyes o escapas de esa situación, pero que no es conveniente a no ser que sea verdaderamente adaptativo a hacerlo, ¿vale? Pero bueno, yo creo que vamos en la misma línea, lo que pasa que el término es distinto, sí. Bueno, pues ha sido un placer y nada.